Vamos, compartimos. Bien, ya, entonces, estábamos en el método de integración por partes. Quedaron algunos ejercicios planteados acá. Vamos a discutir un poco algunos de los problemas que quedaron planteados aquí. Y después vamos a continuar con el otro método. Mira, a ver. Ya entendemos cuál es la mecánica del método de integración por partes. Tú haces una elección. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular esta integral, voy a pintarlo aquí, esta, x cuadrado logaritmo de x, tenemos dos posibles selecciones. Hacemos u igual x cuadrado, por ejemplo, y al hacer u igual a x cuadrado, todo lo que sobró es de b. Decimos, bueno, si seguimos esta lógica, entonces el du tiene que ser la derivada de x cuadrado, 2x de x. ¿Y cuánto vale el b? Bueno, b se obtiene a partir del de b. B tendría que ser esta integral. La habíamos calculado antes, pero está como difícil, ¿no? No es tan inmediato obtener el b. Tendríamos que hacer un cálculo aquí para obtener b. Entonces probamos la otra elección, que es hacer u con logaritmo y todo lo que tiene que ver con x. Y esa es la razón, no hay un misterio muy grande. Tú pruebas una elección y será que conviene esa, y en realidad esa es la que conviene. Hacemos esta elección de u, todo lo que sobró es de b, aquí falta colocar el de x. Entonces, con esa elección de u, tú dices, bueno, con esa elección de u es 1 sobre x de x, y b es la integral. Recuerda que b es la integral de una función cuya derivada es x cuadrado. La más sencilla de esa, la directa, que es x cubo tercio. Ahí está x cubo tercio. La potencia se aumenta. Sin embargo, al hacer el cálculo u b menos b de u, la integral que queda entonces es bastante sencilla, que es esta. Y entonces, esa elección nos va a permitir hacer el cálculo. ¿Ok? El problema entonces está completamente resuelto. Esta elección versus la otra elección. Esta. El problema está ahí. ¿Ok? Entonces el método de integración por parte indica, bueno, tienes ese detalle. Tú haces la elección que creas apropiada. Ustedes pueden hacer el cálculo para esta función, cuál es la que creen que conviene, y un cálculo, una aplicación más teórica del teorema del cambio de variable sería esta que está acá. Si f es integrable, entonces demuestra esa igualdad. Entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer la única elección razonable, u y de b. El u va a ser esto, y el de b lo que sobra. Ahí está el u. Recuerda que esto se puede escribir por propiedad de la integral también, así fíjate que el límite inferior está en el denominador, el límite de integración está en el lado inferior, así que podríamos cambiar propiedad de la integral. Y ahora entonces, si conocemos el u, podemos calcular el du. El du es simplemente el teorema fundamental del cálculo. La derivada de la integral, el integrando es evaluado en el extremo superior. Ese menos lo arrastramos, venía de acá, y aquí quedó el menos, ¿no? Si el de b es de x, el b es x. Y ahora formamos la integral, que en este caso es definida. La integral entre a y b es u por b. Cuando en la integral entre a y b, si uno pone groseramente a, si uno tiene, esto está mal escrito, pero para que se entienda que el método de integración por partes funciona con integral definida también. Esto no está bien escrito, pero lo que hacemos en la práctica es esto. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces queda u por b evaluado entre a y b, menos la integral de b por du, evaluado entre a y b. Y como hay un menos, y venía de ese menos, queda así. Y ahora hay que evaluar simplemente. Estamos evaluando esta expresión, es x por esa expresión en b. Si evaluamos en b, estamos reemplazando la integral
en el límite inferior b, esa integral vale 0. La integral de b a b de cualquier expresión es 0. Menos la integral, menos lo que resulta de valor en a. Entonces nos queda este término. ¿Ok? Va hacia esa integral, y ahora entonces juntamos en una sola integral, y llegamos a esto, que es lo que están pidiendo. Es eso que está. ¿Ok? Entonces llegamos a la segunda. Fijarse que acá llegamos en variable x, pero eso no es relevante la variable, la letra que estoy usando, siempre que la misma letra aparezca tanto en el integrando como en el elemento diferencial. El elemento diferencial te está indicando, integrando respecto a qué variable. Tiene que coincidir esa variable, no importa cuál sea, y la integral definida va a ser el mismo valor. Bueno, entonces ahí tenemos un par de ejemplos. Quiero terminar con el método de integración con dos ejemplos clásicos, o dos maneras, dos problemas interesantes que ocurren, que son los siguientes. Mira, vamos a calcular esta integral. Ahora x cuadrado, en el apunte era x, 3x, no importa, era x, 3x, aquí está, ese fue el primer ejemplo con el que partimos. Ahí está, x, 3x, yo en vez de colocar 3 voy a colocar una constante a, el cálculo no debe cambiar, pero ahora vamos a colocar cuadrado. ¿Qué pasa si fuera cuadrado ahí? O cubo, o cualquier otra potencia. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Voy a llamar i a la integral, llamemos i a esa antiderivada, que es la integral indefinida que vamos a calcular. Entonces, la elección que vamos a hacer es esta. Y debería quedar claro a esta altura por qué vamos a elegir el u de esa manera. Si elegimos al revés el u, por ejemplo, si el u es la parte exponencial y el de b es el x cuadrado, al encontrar el b te queda un x cubo. Entonces va a aumentar la potencia. La idea es ir disminuyendo esta potencia. Esa es la idea, disminuir esa potencia. Entonces la otra elección, vuelvo a repetir, la otra elección no conviene. No conviene porque como elegimos el u, el x cuadrado de x, el b te va a quedar x cubo tercios. Y al calcular la integral b de u del método por parte nos va a quedar la integral de x cubo por e elevado a x. O sea, pasamos de potencia 2 a potencia 3. Si no sabemos resolver con potencia 2 menos con potencia 3. Así que esta elección no es conviene. No sirve. No nos va a hacer, no nos va a resolver el problema. Así que elegimos la otra posibilidad que sería u igual a x cuadrado y el de b la exponencial. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una buena elección porque al derivar bajamos el exponente, te queda x ahora. Y recuerde que estamos integrando para encontrar el b. Estamos integrando esta función. Y la integral de eso es moralmente esta, ¿no? Yo voy a colocar la constante porque aquí estamos usando el símbolo de la integral indefinida, pero aquí lo que interesa es encontrar una primitiva. Esa es la que. Y ahí está el b. Entonces aplicamos el método, voy a anotarlo acá nuevamente, u de b es v menos la integral de b de u. Y ahí está, entonces, el cálculo. U por b menos la integral de b por du. Ya, la integral de b de u es x elevado a x. Le vamos a llamar k esa integral. Entonces, para poder calcular esta integral, tenemos que volver a aplicar el método. Entonces, hay que volver a integrar por partes. ¿Ya? Eso es lo interesante de este problema, que tienes que aplicar el método más de una vez. Por eso que lo presento. Ux ahora, y el de b es elevado a x de x. Y aplicamos el método de nuevo para calcular la integral que llamamos k. ¿Ok? Ahí está k. Y ahora pegamos k en i, para encontrar i. Así que la integral en i es esa. Ya, hacemos un poco de álgebra y llegamos a eso que está. Ya, y si en vez de tener potencia 2, tuviéramos potencia 3, tenemos que integrar por parte 2 veces, ¿no?
En realidad 3 veces. Porque vamos haciendo la elección de U. Hacemos la elección de U cada vez. Hay una manera de hacer este comentario acá. Uno podría, a ver, si tuviera este integral, e elevado x elevado a la cuarta, e elevado a x, habría que aplicar el método de integración por parte varias veces con el fin de ir bajando este exponente. No sé si están entendiendo la idea. Entonces, varias veces. O bien estudiar el caso general, e elevado a x de x, y aplicar el método de integración por partes acá, y obtener una fórmula recursiva que nos permite ir calculando de vez en vez. ¿A qué me refiero con fórmula recursiva? A esta. Algo como lo que hicimos acá. ¿Ok? Algo como esto. Si tú obtienes una fórmula recursiva, puedes ir calculando, aplicándola reiteradamente, la integral. ¿Sí? Algo como esto se puede obtener también acá. Entonces, para obtener una fórmula recursiva, uno tendría que aplicar integración por partes una sola vez aquí. Ahí y acá. Lo mismo que hicimos en el caso de n igual 2. La única diferencia que va a quedar de u n x elevado a n menos 1 de x, y el b va a quedar 1 sobre a elevado a x. Entonces la integral x a la n por e elevado a x de x sería u por b ahora, x a la n a elevado a x, menos la integral de b por du, 1 sobre a, la integral de, y hay un n ahí, saquemos ese n fuera del signo de integral, n x elevado a n menos 1 por e elevado a x. Ahí tenemos la fórmula recursiva. Si a esto le llamamos I sub n es esta expresión, e elevado a x, menos n sobre a, y del anterior, ¿no? Entonces ya puedes calcular cualquier potencia aplicando reiteradamente esta fórmula. Entonces, si quisiéramos calcular con n igual 3, con n igual 3 sería, con n igual 3, sería 3 acá, aquí colocaríamos x cubo, a e elevado a x. Aquí me comí nada, no me comí nada, sería menos 3 sobre a y 2. Pero ¿cómo calculamos I2? Bueno, ya lo habíamos calculado arriba, ¿no? I2 se tiene que calcular con x cuadrado a e elevado a x menos 2 partido por a y 1, donde I1 era esta integral. Así que si calculamos I1, calculamos I2, y si tenemos I2, tenemos I3. Y de así puedes ir calculando cualquier potencia de manera recursiva. Así que el método de integración por parte permite obtener eh, fórmulas recursivas para calcular integrales. Así que uno podría calcular con cualquier potencia. ¿De acuerdo? Si quisiera hacer ese cálculo. Ya. Y termino acá con este método. Otro tipo de integral que aparece es esta, que la explico, lo voy a explicar con este. Si quisiéramos calcular esta integral, que le voy a llamar I, vamos a aplicar integración por partes. Bueno, aquí uno puede hacer dos elecciones. Voy a hacer esta elección. La elección que voy a considerar es la siguiente. U igual coseno, y todo lo que sobró es e a la x.
es de b. Ya, también se puede elegir al revés, es decir, u igual la exponencial y lo que sobra es de b. Bueno, si hacemos esta elección, las dos elecciones van a permitir calcular la integral. Pero con la elección que estoy presentando acá, bueno, con el u obtenemos el de u, no hay problema porque hay que derivar. Y con el de b obtenemos el b, no hay problema, el b es la exponencial. Aplicamos la fórmula de integración por parte, u por b menos b de u, hay un signo negativo, se cancela, y nos queda una integral muy parecida con la que partimos, pero con seno ahora. Ya, esta integral, para poder calcularla tenemos que volver a integrar por partes. Vamos a volver a integrar por partes para hacer el cálculo. Y acá al volver a integrar por partes vamos a hacer la misma lección respecto del u y el de b, es decir, el u va a ser la parte trigonométrica y el de b la parte exponencial. Si hubiésemos partido en la primera integración con la u la parte exponencial y de b la trigonométrica, mantenemos el mismo orden aquí. Si hacemos el cambio se va a cancelar todo. Entonces, volvemos a integrar por partes. Ahora con ese u y con ese b, vamos a calcular la integral j. Encontramos rápidamente el de u de b y calculamos la integral j por partes. V menos b de u. Pero al calcular la integral del b de u, nos damos cuenta que nos aparece la integral con la que partimos, que era i. La estoy poniendo acá. ¿Ok? Entonces, en principio nos estamos dando una vuelta, ¿no? Volvemos al mismo a lo que nosotros queríamos hacer, pero en realidad lo que obtenemos es que vamos a reemplazar la integral que llamamos j en la igualdad en i. Aquí está el reemplazo. Y si usted puede apreciar bien, en esta gran igualdad que está acá, en esta, voy a decir aquí, i igual a, para cortarlo, i igual, en esta igualdad, i es la incógnita, así que despejamos i. Y entonces i, que es la integral, se obtiene de esta manera. ¿Ok? Entonces ese es otro tipo de fenómeno que puede ocurrir cuando uno aplica integración por partes, que se llama como algo circular, ¿no? Una integración de alguna manera circular. Que puede ocurrir que al integrar dos veces por parte tú obtienes de manera indirecta la integral. En el caso anterior tú obtienes la integral por una aplicación reiterada de por partes, porque la que queda se calcula directamente. Acá de manera indirecta, pero obtienes. Entonces este es otro tipo de cosa que puede ocurrir cuando uno aplica el método de integración por partes. ¿Ya? Para tener presente en esa parte. Eso. También va a ocurrir que puede que tengamos que hacer esto. ¿Ok? Bien. Y ahí quedan un par de problemas que están planteados que se pueden tratar de resolver. Ya, respecto al método de integración por parte, es esto, ¿ah? Es saber elegir adecuadamente el u y el db, cumpliendo los requisitos para poder hacer el cálculo. Bien, vamos a empezar a introducir ahora el último método de sustitución, el último método de integración, que se llama método de sustitución trigonométrica. Ya, y ¿cuál es el método de sustitución trigonométrica? Requiere aplicar algunas identidades trigonométricas que son las que se están recordando acá. Recordemos las siguientes identidades: seno cuadrado más coseno cuadrado es 1, secante cuadrado menos tangente cuadrado es 1, cosecante cuadrado menos cotangente cuadrado es 1, etc. Estas son las del ángulo doble. También son muy útiles estas que están acá. Esta ya la habíamos utilizado. Esta que están aquí ya la habíamos utilizado, porque en algún momento nosotros habíamos calculado esta integral. Del coseno cuadrado. Fijarse que ahora esta integral también se puede calcular por partes, ¿no? Sería un buen ejercicio tratar de integrar por partes. De hecho, uno hace el u y el db. Aquí no hay mucho donde el u y el db. Y uno integra por partes, pero sale más rápido y eficiente usando esta identidad. Porque las integrales que quedan son inmediatas. Pero también se puede integrar por partes. ¿Okay? Bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿De qué trata el método? Expliquemos el método y después lo vamos a ilustrar.
Bueno, la idea es hacer un cambio de variable, trigonométrico, que se llama. ¿Cuándo y para qué? Vamos a explicarlo acá. El método se llama de sustitución trigonométrica. Aquí viene el pequeño detalle. Vamos a reemplazar la variable de integración inicial por una variable nueva. No importa la letra que esté ocupando. Aquí generalmente uno ocupa teta, pero puedo usar cualquier letra, ¿no? El método va a aplicarse cuando nosotros tenemos integrales indefinidas o definidas, ¿correcto? Donde el integrando, que es este que está ahí, o en la fórmula que define el integrando, aparece en este tipo de términos. Si aparecen raíces de a cuadrado más x cuadrado, a cuadrado menos x cuadrado, o x cuadrado menos a cuadrado. O en general aparecen, uno diría más general, ¿eh? O aparecen expresiones con potencia fraccionaria, pues aquí podría ser 3 medios también, ¿eh? O podría aparecer 5 medios, etcétera. Que aparezca una raíz en alguna parte. Bueno, pero 3 medios es esta misma, ¿no? Si yo tuviera un 3 medio, estoy mezclando aquí la notación, sería el cubo, ¿no? ¿Ok? O sea, esencialmente, si en el integrando aparecen este tipo de raíces elevadas a un medio. De esa forma. Y la estrategia es cambiar x. Hay que cambiar x, el a es mayor que 0 está fijo. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es cambiar x por una función trigonométrica de tal manera que al calcular la expresión raíz de ese algo, la raíz se elimine. La idea es el cambio de variable que elimine la raíz. Ya, eso es lo que vamos a hacer. Antes de hacer esa sustitución completa, yo voy a hacer un pequeño comentario acá, que espero que no cause ninguna confusión, porque lo que nosotros sabemos hasta el momento es esto. Mira, esto que voy a anotar es el método de sustitución simple. El primer método que estudiamos, lo estudiamos para la integral definida, pero vale igual. ¿Ok? F de U de U. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia es que tú tienes esta integral, y tú dices, voy a hacer un cambio de variable. Es decir, parte de la fórmula que está en el integrando, tú le llamas U. Y tú escoges con sabiduría parte de la fórmula de tal manera que cuando tú derives, la derivada también esté. O parte de ella, salvo una constante. Si tú, al escoger parte de la fórmula de la integral dada, la derivada también aparece, es porque la integral se puede calcular por ese método, y tú cambias esta integral por esta. Y esta es la que se resuelve. ¿Ok? Esta es la integral que se resuelve. Entonces estás viendo esta igualdad de izquierda a derecha. Hago un cambio de variable. El método que voy a presentar ahora, mira la integral al revés. Mira la igualdad al revés. ¿Correcto? Porque tú tienes partes con una integral, en la variable x o en cualquier variable, y tú dices, mira, yo voy a hacer x igual algo que dependa de teta. No es que tú estés tomando parte de la fórmula y estás haciendo, tú estás diciendo que la variable originalmente independiente, tú la vas a llamar de otra manera. ¿Ok? De x entonces sería h' de teta. Entonces, con este cambio de variable, esta integral queda así. F ahora de h de teta por h' de teta. O sea, estamos mirando el método de sustitución simple, pero de la otra manera. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? O sea, esencialmente nos salimos de un método de integración. Pero estas integrales son tan importantes que uno generalmente las estudia aparte. Ahora,
este cambio de variable que va a ser trigonométrico se puede hacer con cualquier otro tipo de cambio de variable. O sea, tú puedes hacer la variable independiente igual a algo. Entonces estás cambiando una integral por otra. Entonces la única idea importante acá es esta. Entonces cuando tú en tu fórmula, tú llamas aparte de la fórmula U, estás usando el método de sustitución simple en una dirección. Y si la variable independiente la estás llamando de alguna, le estás dando una fórmula, también estás usando el método de sustitución simple, pero lo estás viendo en la otra igualdad, en la otra dirección. ¿Sí? Estos cálculos son los que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer x igual a algo que depende de una variable. Y vamos a cambiar la integral original en otra. Se espera que esta última sea fácil de calcular respecto de la anterior. El método de sustitución simple tiene detrás esa filosofía, cambiar una integral que no puedes calcular en una que sí pueda. Entonces, porque uno queda como raro que a la variable independiente original le hagas x igual a algo. Bueno, está dentro del mismo método, ¿no? Pero vamos a hacer cambios trigonométricos. A ver. Entonces, una vez dicho eso, vamos a precisar cuál va a ser el cambio de variable. Y uno puede precisar cuál va a ser el cambio de variable dependiendo de qué expresión con raíz tienes. Eso es todo el cuento, ¿eh? Y aquí vamos a explicar, aquí se explica con todo detalle qué cambio para qué caso. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? Si tenemos un integrando donde aparece este término, vamos a hacer el siguiente cambio de variable. X igual a tangente de teta. Recordar que nosotros queremos cambiar la variable de tal manera que en la nueva variable, teta en este caso, la raíz desaparezca. Y eso es lo que va a ocurrir acá. Porque lo que está dentro de la raíz es a cuadrado más x cuadrado, pero x igual a tangente, queda a cuadrado factor de, y aquí estamos usando una identidad trigonométrica. Ahí, ¿no? ¿Cuál identidad? La que se acaba de recordar acá arriba. Esta. Entonces nos queda así. Esta expresión es igual a esa. Y por lo tanto, si sacamos raíz, en la variable teta ya desapareció la raíz. Listo. Eso es todo el objetivo. Ahora tenemos que fijar el ángulo para que la raíz, para que el secante sea un número positivo. Y el ángulo lo vamos a considerar en ese intervalo, en el cuarto y el primer cuadrante. Si el ángulo se mueve de manera positiva. ¿Ya? Correcto. Entonces, vamos a ilustrar cada uno de los tres casos, pero lo que está detrás es ese. Simplemente para eliminar la raíz de una expresión como esa, vamos a hacer ese cambio. Si tuviéramos una expresión como esta, ahora, el cambio de variable va a ser seno a seno. ¿Por qué razón? Porque cuando formamos a cuadrado menos x cuadrado, con x igual a seno, nos va a quedar a cuadrado factor de 1 menos seno cuadrado, y esto es coseno cuadrado. Y si sacamos raíz, desapareció la raíz. Para que esto sea posible, necesitamos que el ángulo varíe entre menos pi medio y pi medio. ¿Listo? El último caso que está quedando, cuando tenemos raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Si tuviéramos al revés, ya no nos sirve seno. Vamos a tener que emplear otro cambio, y el cambio es secante. Con secante. Bueno, sirvió el cálculo anterior, en el caso anterior sirvió porque, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Seno cuadrado, coseno cuadrado, lo mismo que 1 menos seno cuadrado, por eso que el cambio de variable fue eficiente. Y en el caso que tuviéramos raíz de x cuadrado menos a cuadrado, el cambio es x igual a secante. ¿Por qué va a ser secante? Porque cuando formemos x cuadrado menos a cuadrado, después de factorizar por a, nos queda secante cuadrado menos 1, y eso es tangente cuadrado. Y al sacar raíz, al sacar raíz se elimina con el cuadrado de la tangente. Entonces, aquí para que quede tangente, porque aparece un valor absoluto, vamos a
considerar la variación del ángulo ahí, entre 0 y pi medio, para garantizar. Entonces, aquí aparecen unos triángulos, siempre de repente uno dice, hay una cierta confusión, ¿por qué aparecen esos triángulos? Lo que estamos diciendo es que, por la manera como hemos elegido los ángulos, podemos pensar genéricamente como el ángulo como ángulo en un triángulo rectángulo, y entonces, si x es igual a seno de teta, es porque el seno de teta es x sobre a. Y por lo tanto, en ese triángulo, en el triángulo, si el seno de teta es x sobre a, entonces x sería el cateto opuesto y a sería la hipotenusa. Y en este triángulo lo que falta, el cateto que falta tiene que valer a cuadrado menos x cuadrado. ¿Okay? O sea, estamos pensando en ese triángulo con este cálculo. Si x es a seno de teta, tendríamos eso. ¿Sí? De la misma manera con los otros cambios de variable tenemos. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros cambiamos la integral a la nueva variable, nos va a quedar integrales en términos de funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Y vamos a usar este triángulo para expresar teta en términos de x, o sea, volver a la variable original. ¿Ya? Vamos a hacer el primer ejemplo. Ahí está completo los cálculos acá, pero vamos a hacer el primer ejemplo para ilustrar el método. Aquí aparece una cosa. Mira, aquí tendría que haber sido a cuadrado, pero puso raíz de a. Veámoslo después mejor porque ese a puede confundir. Mira, veamos aquí. Vamos a ver después. Mira, el procedimiento entonces, el procedimiento para hacer cálculo es el siguiente. ¿Cómo vamos a operar acá? Bueno, primero vamos a hacer la sustitución, dependiendo de cómo sea, qué tipo de raíz aparezca. ¿Correcto? Y vamos a calcular de x y fijar el rango de teta, y después vamos a sustituir. Vamos, aquí en el paso B ya desapareció la variable x, que es la variable teta. Vamos a hacer todas las reducciones y simplificaciones que convengan, y después vamos a calcular la integral. La integral que queda es una integral trigonométrica, porque aparece solamente funciones trigonométricas en su integrando. Y eso se tendrá que calcular de alguna manera. El resultado de la integral depende de teta. Y para volver a la variable original, vamos a usar el triángulo que se está considerando. La respuesta tiene que dar en términos de la variable original. ¿Ok? Si la integral es definida, podemos dar una respuesta en términos de la variable teta porque estamos calculando una integral definida. ¿Ok? Eventualmente. Entonces vamos a ilustrar el método con estas dos integrales que están ahí. Con raíz de x cuadrado más a cuadrado y raíz de x cuadrado menos a cuadrado. Y después voy a hacer el cálculo, si me queda tiempo hoy día, si no seguimos el sábado, a cuadrado menos x cuadrado. Sería la otra que podríamos calcular, que la vamos a calcular después. ¿Ya? Ya, entonces vamos a poner en práctica todo lo que se menciona arriba. El integrando de la forma x cuadrado más a cuadrado, ahí está, pues dice que si x cuadrado más a cuadrado, haga x igual tangente, x es igual tangente, derivemos x a secante cuadrado. De aquí nosotros sabemos que la raíz de x cuadrado más a cuadrado nos va a dar a secante de teta. Entonces ahora vamos a cambiar a la variable nueva que es teta. Fíjate que en el lado derecho ya desapareció x
Esto es lo que aporta la raíz, se fue la raíz, y este es el diferencial. O sea, hay que calcular la integral trigonométrica secante cubo. Ya, esta integral aparece con mucha frecuencia. Si usted se hace una tabla de integrales, sería bueno que tuviera esta como fórmula, que aparece con bastante frecuencia en este tipo de cálculos y en cálculos de integración en coordenadas polares, cuando veamos polares, área en coordenadas polares. También aparece con frecuencia esa, entonces aquí la vamos a deducir. ¿Cómo calculamos esta integral? La de la secante cubo. Entonces aquí se va a integrar por partes, secante cubo. Y la estrategia es, bueno, secante cubo es separar en secante por secante cuadrado. No es, a esta altura no es tan extraño escribirlo así. Y vamos a hacer una elección conveniente. Vamos a usar la variable W en vez de U, pero en la función igual, ¿no? Esto va a ser W y esto va a ser DB. Ya, y entonces se va a calcular por parte. ¿Para qué se está calculando por parte? WB menos la integral de BW. W es como el U, ¿sí? Es lo mismo. ¿Por qué hacemos la elección de DB? Porque es fácil encontrar a partir del DB el B, porque la derivada de tangente es secante cuadrado. Entonces de aquí se llega directo. La derivada de tangente es secante cuadrado. Así que, conocido el DB, podemos encontrar el B. Y la derivada de la secante es secante tangente. Así que ahí tenemos por partes. Bien, habría que calcular esta integral, pero aquí nos vamos a aprovechar de una identidad trigonométrica que es esta. Tangente secante cuadrado menos 1, y por lo tanto al multiplicar por secante y separar las integrales, nos vuelve a aparecer esta. Por lo tanto, nosotros podemos juntar la integral de la secante a un lado y despejar, y de esa manera obtenemos la integral. Ese término lo juntamos con el lado izquierdo, o sea, queda dos veces esa integral, y se divide por 2, con el detalle de que ahora queda esta integral, que habría que calcular. Pero esa integral está por tabla, de hecho yo les mandé un formulario. Esa integral es por tabla, así que ocupamos el formulario ahí. Ahí está. Esta integral, la integral de la secante es esa. Esa es la integral. Ok, ese es un medio, vuelvo a repetir de dónde sale, de juntar esta con esa, ¿no? Este pasa para allá. Y queda dos veces esa integral y se divide por 2. Entonces tenemos la integral de la secante cubo. Ya, y entonces esta habría que guardarla porque se ocupa con frecuencia. Integral de la secante cubo. Listo. Ya, y ahora hay que insertar esta integral donde volvamos ahí. La integral de x cuadrado es a cuadrado por esa integral, secante cubo. Entonces reemplacemos. Ahí quedaría. A cuadrado medios lo que vale la otra expresión. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que ahora tenemos que volver a la variable original. La variable original es x. Y aquí aparece teta. Entonces, para eso, uno ocupa el triángulo de referencia. Acá está puesto en esa parte, pero lo vamos a hacer aquí, para que se vea lo que queremos hacer. Mira, ¿cómo volvemos a la variable original? Entonces, volvamos al cambio de variable. El cambio era x igual a tangente, ¿no? Por lo tanto, la tangente del ángulo es x sobre a. Si nosotros consideramos un triángulo rectángulo con ángulo agudo teta, cuya tangente de teta es x sobre a, yo puedo considerar ese triángulo de esta manera, con esos catetos. Bueno, si considero esos catetos, esto vale la hipotenusa de Teorema de Pitágoras. Y ahora vamos a usar este triángulo para volver a la variable original. ¿Por qué razón? Porque
Fijarse que el lado derecho, ahí parecen secantes y tangentes. Bueno, en ese triángulo que está ahí, ¿cuánto vale el coseno? Bueno, el coseno es A sobre cateto adyacente partido por hipotenusa, más A cuadrado. Y por lo tanto, si tenemos el coseno, sabemos cuánto vale la secante. Pues si la secante es el recíproco del coseno, así que sería raíz de x cuadrado más A cuadrado sobre A. ¿Listo? Eso es lo único que necesitamos para volver. Ahora, vamos a hacer el cambio de la variable x. ¿De qué manera? Bueno, vamos a reemplazar. Reemplazar lo que es secante, ahí está, y reemplazar lo que es tangente. Ahí está, ¿no? Y nos queda entonces la variable x de nuevo. Hacemos el reemplazo. Ahí está el reemplazo. Y podemos hacer un poco más de álgebra ahora. ¿Cuál sería? Que lo voy a comentar ahora, para que alguien podría, para que alguien se dé cuenta que las cosas calzan. Mira, vamos a hacer un poco de álgebra. Bueno, a cuadrado va a cancelar a estos. Ahí, aquí nos quedan cuadrados. ¿Y qué hacemos acá dentro del logaritmo? ¿Qué hacemos aquí? ¿Alguien entiende qué estamos haciendo acá? Voy a colocar estrella ahí. Voy a hacer el cálculo acá. Así como está puesto, así como está presentada, la integral no va a aparecer nunca en un formulario, sino que va a estar puesta de esta manera, porque hizo un artificio, el siguiente artificio. Fíjate que estrella es lo mismo que colocar el logaritmo, algunos ya se dieron cuenta ya, raíz de x cuadrado más a cuadrado más x partido por a, valor absoluto ahí. Y esto es igual al logaritmo de x más raíz de x cuadrado más a cuadrado menos el logaritmo de a. Propiedad del logaritmo, ¿no? Resulta que le estamos sumando una constante arbitraria c, y esa constante se come a esta. Esa constante se la comió. ¿Ok? Por eso que se escribe de esa manera la integral. Si C es un Profe, número, ¿y por qué dice usted que se la comió? se la come porque C es un número cualquiera. Recuerda que cuando tú integras, cuando tú haces, por ejemplo, x de x, y pones x cuadrado medios más C, este C es cualquier número real, cualquier valor. Puede tomar cualquier valor. ¿Sí? Este C puede tomar cualquier valor. Entonces, como puede tomar cualquier valor, podría tomar el siguiente valor, logaritmo de A más otro número tan general como él. Entonces, cuando a C le sumo logaritmo de A, que venía, si a este C le sumo el que viene de ahí, te va a quedar D. ¿Sí? Entonces, este es cualquiera, cualquier número. Entonces, aquí Ah, moralmente, ya, muchas gracias. yo tendría que colocar otra letra acá. Pero como esa letra representa cualquier número, le pongo la misma. En el sentido que esta constante, si una constante arbitraria le sumas un número concreto, es una constante arbitraria. Entonces, este truco, esta idea, uno comúnmente la aplica muchas veces. Ya en ecuaciones diferenciales, en el curso que sigue, las constantes se comen a cualquier número concreto, en ese sentido. Entonces, uno, ese menos logaritmo de A desapareció. Está metido ahí. ¿Ok? Y es así como está puesto el valor de la integral. Ya, entonces, este truquito se los comento ahora porque alguien empieza a calentarse la cabeza y dice, bueno, pero ¿qué hace con el logaritmo de A? ¿Por qué no está? Bueno, porque esa constante está ahí dentro. Ese es el documento. Ya, finalmente se tiene eso. Fíjate que aplicamos el método. Ese es el método. Eso es todo. Veamos en el segundo caso.
En el segundo caso lo que hacemos es, bueno, vamos a calcular esta ahora. Por supuesto que la condición que x mayor que a es porque la raíz tiene que tener sentido. Aunque técnicamente esta raíz tiene sentido cuando el x en valor absoluto es mayor que a. ¿Correcto? Pero vamos a considerar que x es positivo. Suponte que estamos resolviendo la y. No hay mayor dificultad si el x fuera más chico, más grande, más chico que menos a. Entonces, aquí el cambio de variable es, como es x cuadrado menos a cuadrado, aquí el cambio de variable es secante. Vamos a ocupar secante ahora. Veamos qué pasa con secante. Ahora es secante. Hacemos x igual a secante. ¿Cómo nos queda el de x? La derivada de secante, secante tangente de teta. ¿Listo? Entonces reemplazamos esta parte y de acuerdo con el álgebra que hicimos al comienzo de lo que motivó a la sustitución, esto, después de hacer los cálculos, queda justo eso. Ya desapareció la variable x. Ahora hay que empezar a trabajar con la integral en teta. Tangente cuadrado, secante, y aquí lo que podemos hacer es, bueno, aplicar nuevamente la identidad, y nos apareció nuevamente esta integral. Fíjate, la secante cubo, pero ya la habíamos calculado. ¿Mm? Entonces, si nosotros insertamos lo que es la integral de la secante cubo, que la habíamos calculado acá, ahí, no vamos a hacer el cálculo de nuevo, vamos a ocupar el cálculo, y le restamos la integral de la secante, y llegamos a esto. ¿Ok? Llegamos a esta expresión. Secante tangente menos logaritmo de secante tangente. Y ahora vamos a volver a la variable x. Para volver a la variable x, aquí hacemos el comentario. Vamos a usar el triángulo ahora, usemos el triángulo. Vamos con verde. Vamos a volver a la variable x para que se entienda de dónde salió. El mismo razonamiento que en el caso de la tangente, x es igual a secante de teta. Eso significa que la secante de teta es x sobre a. Pero la secante es 1 sobre coseno. Por lo tanto, de acá deducimos que el coseno de teta es a partido por x. Entonces lo que usted tiene que considerar es un triángulo con ángulo agudo teta, cuyo coseno es el que se está indicando ahí. El coseno de teta es a partido por x. Cateto adyacente partido por hipotenusa. El cateto que falta está ahí, ¿no? X cuadrado menos a cuadrado. Ese es el cateto que está faltando. Por lo tanto, fijémonos en qué expresiones trigonométricas quedó en el resultado. El resultado quedó en términos de secante. Ya sabemos cuánto vale secante. Sabemos. Y también quedó tangente. Bueno, calculemos tangente del triángulo. La tangente de teta va a ser raíz de x cuadrado menos a cuadrado sobre a. Y ahora si reemplazamos secante, tangente en la expresión y hacemos el álgebra, vamos a llegar a esta expresión que está ahí. Es bueno que ustedes hicieron el cálculo y llegamos a la expresión. Fíjate que va a ocurrir lo mismo con logaritmo, ¿no? Va a ocurrir, fíjate que esta expresión es la misma que estaba en el caso anterior, así que el menos logaritmo de a desaparece también. Ocurre lo mismo. Y aquí hacemos el álgebra y llegamos a eso. Fíjate, las dos integrales son, con más y con menos, son muy parecidas, ¿no? Una es con más y la otra es con menos. Muy parecida manteniendo lo que es la raíz, con más y con menos. Ahí llegamos entonces a esta otra integral. Esta integral también se ocupa bastante, esta integral se ocupa mucho, esta,
Esta que está aquí sería bueno que también la guardara, ¿eh? Porque a veces uno calcula con esta fórmula lo que se llama longitud de arco. Así que esta integral también va a ser útil manejarla. La integral de la raíz del cuadrado de la variable más algún número positivo. También se calcula de esa manera. ¿Okay? Ahí tenemos. Bueno, y aquí hay otros ejemplos. Veamos solamente el primero para cerrar aquí y retomemos lo otro en la próxima clase, el sábado. Entonces, uno puede hacer cálculos, estas integrales, usando el método de sustitución porque el integrando aparece una expresión. Fíjate que aquí está la expresión, que aparece algo como esto. Y aquí aparece lo mismo también, ¿no? Con elevado a 3 medios, o sea, también está la raíz, elevado al cubo. Entonces vamos a hacer el cambio de variable en el primero. Como x cuadrado más 9, recuerde que 9 es 3 al cuadrado. A vale 3, así que hacemos el cambio x igual 3 tangente. Y el de x es 3 secante cuadrado. Y ahora vamos a reemplazar la variable x por, estamos resolviendo el problema 1 ahí. Esa integral queda de x, 3 secante cuadrado, x cuadrado, 9 tangente cuadrado. Por la raíz de x cuadrado más 9 aparece un 3 secante. Se cancelan términos y llegamos a esta expresión. Bueno, pero esa ya es bastante más fácil de calcular porque si le pongo estrella a esta, algunos ya se dieron cuenta, estrella, ¿cómo calculamos esta integral? Fíjate que la derivada de seno es coseno. Y tengo seno cuadrado, entonces podemos hacer un cambio de variable ahí. Hagamos u igual seno. Entonces el de u debe ser coseno. Y por lo tanto, con ese cambio de variable, la integral del coseno de teta, seno cuadrado de teta va a cambiar a la integral de u cuadrado en el denominador de u. Ahí está. Bueno, y esta integral es directa, por tabla, ¿no? Esto es menos 1 sobre u, más la constante. Hicimos el cálculo, volvemos a la variable original, teta, entonces queda menos 1, ahí está la integral. O sea, menos cosecante de teta. La integral en x es menos cosecante de teta y lo que estaría faltando es volver a la variable original. Volvemos a la variable original con el triángulo. Dibujemos el triángulo acá. En ese triángulo, la tangente de teta es x tercios. Bueno, ponemos teta como un ángulo agudo y llenamos de esta manera. X, cateto opuesto, cateto adyacente 3, hipotenusa entonces raíz de x cubo cuadrado más 9. Y ahí hay que calcular la cosecante, porque la cosecante es lo que hay que reemplazar aquí, ¿no? Bueno, calcular la cosecante, pero para calcular la cosecante podemos calcular el seno. El seno en ese triángulo es este, ¿no? Así que el valor de la integral es menos 1/9 de la cosecante, más la constante. Entonces, ya pueden darse cuenta que el método de sustitución transforma la integral que tiene raíces en una integral trigonométrica y hay que arreglárselas como pueda uno para calcular la integral trigonométrica. Fíjate que el ejemplo anterior, donde apareció la integral de la secante cubo, había que hacer una integración por parte y usar la identidad. Por eso es que es súper importante que usted recuerde las identidades con lo que partimos acá, porque sirven tanto para el método como para calcular integrales trigonométricas. ¿Ok? Ustedes que están ahí. Bien, retomemos entonces lo que está quedando y algunos problemas interesantes el sábado. ¿Eh? Terminemos esa parte el sábado. Ya jóvenes, dejémoslo hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a retomar desde aquí el sábado.